vamos a meternos con un tema que tela, ¿eh? ¿Es posible que una medida pensada para proteger acabe en realidad perjudicando los cimientos de la justicia? Hoy vamos a darle una vuelta a esa tensión que existe entre la perspectiva de género y las garantías legales que nos amparan a todos. Y aquí está la frase «la bomba». Esta es la idea central y bastante provocadora del artículo que vamos a desgranar. Una afirmación que desde luego obliga a pararse a pensar si las soluciones que aplicamos en el derecho pueden tener consecuencias, inesperadas y muy profundas. Bien, pues vamos al lío. El punto de partida del análisis es este choque de trenes, por así decirlo. Por un lado, tenemos una herramienta necesaria para buscar la equidad y por otro, las reglas del juego que se supone valen para todos por igual. A ver, que quede claro desde el principio, el texto base nos dice que esto de la perspectiva de género no es algo opcional, ¿eh? Es un mandato, una especie de lente que la justicia debe usar para ver y corregir desigualdades y prejuicios históricos. Vale, pero aquí viene el gran pero del análisis. La pregunta es, ¿qué pasa si llevamos esta perspectiva al extremo? ¿Se corre el riesgo de debilitar principios jurídicos que son, fundamentales para el sistema entero? Y aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. ¿Cómo se materializa esto en el día a día de un juzgado? Pues el análisis empieza por un pilar básico del derecho, la carga de la prueba. O sea, ¿quién tiene que probar qué? La regla de toda la vida, el famoso onus probandi, es súper simple en teoría. Si tú acusas, tú pruebas. Punto. La responsabilidad es tuya. Fijaos bien en esto, porque aquí el artículo describe un desplazamiento que es sutil pero brutal. Pasamos del principio de siempre de quien acusa prueba a una práctica donde se le da una credibilidad casi absoluta al testimonio inicial. Y claro, según este análisis, la consecuencia es que, de repente, la tortilla se da la vuelta. Ahora es el acusado quien tiene que demostrar su inocencia. Y esto nos lleva a la famosa prueba diabólica. Es una metáfora potentísima que usa el texto, porque, seamos sinceros, ¿cómo se demuestra que algo no ha pasado? Es una tarea prácticamente imposible. Claro, ¿y si se exige demostrar un negativo? ¿Qué pasa con la presunción de inocencia? El principio de indubio pro reo dice que la duda siempre debe beneficiar al acusado. Pero si se invierte la carga de la prueba, este pilar del derecho penal, según el análisis, empieza a tambalearse peligrosamente. Vale, seguimos. El siguiente punto caliente que aborda el análisis tiene que ver con algo también esencial, el derecho a defenderse. Aquí tenemos un dilema de los buenos. Por un lado, el objetivo es clarísimo y muy loable, proteger a la víctima, evitarle más sufrimiento durante el proceso. Pero por otro, ¿qué pasa con el derecho a la defensa? Si no se puede cuestionar un testimonio, ¿cómo se defiende la persona acusada? Ahí está toda la tensión. Hay una frase en el texto que es demoledora. Un testimonio que no puede ser cuestionado no es una prueba, es un dogma. O sea, lo que viene a decir es que la verdad en un juicio se construye confrontando versiones, discutiendo pruebas. Si una parte del relato se blinda, pues se rompe el juego. Y todos estos puntos van sumando hasta llegar a lo que el artículo señala como el meollo del asunto, la preocupación principal. Esa lucha, totalmente desigual, entre una persona sola y todo el aparato del Estado. A ver, no hay que olvidar nunca qué es el ius puniendi. Es el poder del Estado para castigar, y es la herramienta más bestia que tiene. En un proceso penal no se enfrentan dos personas en igualdad de condiciones, no. Es un individuo contra un gigante. Entonces, la advertencia del artículo es clara. Si empezamos a tocar o a debilitar las garantías procesales, esa balanza, que ya de por sí está desequilibrada, se inclina de una forma muy peligrosa. El individuo puede quedar en una situación de indefensión total. Y se pone otro riesgo sobre la mesa. Y ojo con esto. Se plantea si los jueces, quizá con la mejor de las intenciones para responder a una demanda social, podrían pasar de ser árbitros neutrales a convertirse en una especie de vengadores sociales. Bueno, y después de todo esto, ¿a dónde nos lleva el análisis? Pues a la idea de que esto no va de casos concretos, sino de un riesgo que podría afectar a todo el sistema judicial. La conclusión es contundente. El texto argumenta que debilitar las garantías para un colectivo, por la razón que sea, al final las debilita para todos. Porque derechos como el debido proceso no son privilegios de unos pocos, son conquistas de todos. Y si se quitan, lo único que nos queda es la arbitrariedad. O sea, o las reglas son para todos o al final no son para nadie. Y con esta pregunta, que es para dejar pensando un buen rato, nos deja el análisis. Si las garantías que nos protegen a todos se empiezan a aplicar de forma selectiva, ¿no estarán, en realidad, dejando de existir para todos? Ahí queda eso.